Seguimos con estas lecciones de historia de Colombia, un primer abrebocas, donde estamos mirando cómo era Colombia, cómo era Bogotá a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, lo que va a corresponder a los años de Laureano Gómez. Y las carreteras en Colombia verdaderamente estaban bastante mal. Había un estancamiento en las conexiones a lo largo y ancho de las distintas provincias y de los departamentos y de las zonas del país. El vínculo fluvial, las conexiones de Colombia con el mundo exterior se reducían o se limitaban solamente al río de la Magdalena. Y ese río, ¿no?, era el que tenía las poblaciones también más importantes, que en su parte alta del valle se encuentran, que eran Neiva, Ibagué, Girardot y Honda, siendo Honda, ¿no?, esta última, el centro de la navegación río arriba, desde el puerto de Barranquilla. Otros importantes centros urbanos de Colombia a finales del siglo XIX eran las ciudades de Popayán y de Cali, que estaban situadas a varios días de camino, pero atravesando en esta ocasión la cordillera central de los Andes, en lo alto del valle del río del Cauca. Medellín era la segunda ciudad de Colombia, lo es y es el centro además de los cultivos de café, que se extiende, pues también se empiezan a extender estos cultivos rápidamente desde unos 460 kilómetros al norte de Cali. Una ruta que también había dentro de las conexiones desde final de siglo, va a ser la ruta que conecte a la capital de Antioquia con la de Puerto Berrío, sobre el río Magdalena, ¿no? Y bueno, a todas estas poblaciones, a excepción de Honda, se llegaba siempre también a caballo, o a lomo de mula, o a pie. Y las principales conexiones eran estas. En 1889, sí, Colombia tiene algunos ferrocarriles, no muchos, pero estos ferrocarriles están dispersos. Es decir, en Colombia los ferrocarriles la red ferroviaria nacional no está unida. No hay un ferrocarril aquí, otro allá. Entonces, esto lo único que hace es un estado atroz de todas las carreteras y de las conexiones de Colombia con la misma Colombia. Entonces, en Colombia es un hecho que se hacía a finales del siglo XIX exasperante, es la medida en cómo los trenes revolucionaban todos los países de América. Todo el transporte en todas las repúblicas americanas, menos en Colombia. Y entonces uno dice, oiga, ¿cómo es posible que a fines del siglo XIX en Estados Unidos tenga la asombrosa cifra de 300.000 kilómetros en vías férreas? Argentina en 1889 tenía 20.000 kilómetros de vías férreas. ¿Y Colombia? Colombia, por su parte, poseía un ridículo recorrido en trenes de 565 kilómetros de vías férreas. Es que verdaderamente es ridículo. Argentina 20.000, Chile estaba sobre lo mismo, hasta Bolivia estaba mejor conectada que Colombia. Es realmente sorprendente. En 1884 se había hecho un intento por conectar la ciudad de Girardot con la ciudad de Bogotá. Se había encargado esto a la compañía estadounidense Bolding Locomotive Works, la que fue contratada para el suministro de los rieles y los equipos, mientras que a la tecnología colombiana
se le había encargado la preparación de los caminos, los cruces y la construcción de las estaciones. Sorprendentemente, todo estaba listo. Incluso estuvieron listos los billetes, las boletas para subirse al tren. Estaban ya listas las señoritas controladoras que iban a atender en las estaciones, en los mostradores, en las boleterías de las estaciones. Cuando se conoció, llegó la noticia a Girardot de que los rieles que habían llegado eran demasiado pesados para transportarlos a lomo de mula. Esto originó un gran debate. Y entonces se tomó la decisión de fabricar rieles en Colombia más pequeños en la acelería de Suachoque. Y se empezaron a construir esos rieles. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estalló una guerra civil en 1885, lo cual ocasionó que el proyecto del tren entre Girardot y Bogotá se suspendiera durante 24 años. 24 años. Entonces son estas cosas que solo pasan en Colombia. Es decir, voy a construir una línea de tren, me llegan los rieles, y entonces, no, es que los rieles son muy pesados, no los puedo llevar a caballo. Entonces la idea tan maravillosa que se le ocurre a los colombianos es: hagamos unos rieles que pesen menos, más chiquitos, hagámoslos acá en Suachoque y luego nos los llevamos a Girardot. Ah, no, pues que ahora hay una guerra civil, no, pues toca cerrar la acelería. Y nos quedamos sin tren 24 años. La guerra se acabó, pero no fueron capaces de continuar con la producción de acero y de rieles para tener el ferrocarril entre Girardot y Bogotá. Son cosas que solamente pasan verdaderamente en este país. La carretera más importante del siglo XIX era la carretera que comunicaba a Honda con la capital, con Bogotá. Pero esta carretera, que era la principal, tenía trechos tan descuidados que había transportadores humanos, había personas humanas para cargar a los viajeros en sus hombros en aquellos sitios en los que era peligroso atravesar los abismos, incluso a lomo de mula. O sea, aquí no se puede andar. O sea, aquí uno para la carretera principal, que es Honda-Bogotá, la principal del país, y ni siquiera la puedo transitar yo, ni siquiera a pie completamente, sino tengo que pagarle a alguien para que me lleve alzado por el medio de unos peñascos para llegar a la capital. No, o sea, son cosas verdaderamente sorprendentes. Tenemos el testimonio de un ingeniero estadounidense que viajó en la década de los años 1880 de Honda a Bogotá. Y él viajó en la década del 60 del siglo XIX de Honda a Bogotá. Y él describe que los bienes importados de Estados Unidos a Colombia eran a menudo menos costosos en Honda que esos mismos artículos llevados a las vitrinas de la ciudad de Bogotá o a otros municipios de la sabana de Bogotá. Es decir, cualquier cosita traída de Estados Unidos o Europa en barco y que llegaba por el río Magdalena a Honda, en Honda valía 20 veces menos de lo que costaba en Bogotá, claro, porque en Bogotá le subían el precio, todo costaba mucho más, porque como había sido un trabajo, un camello traer esa cosa, no de Europa a Colombia, porque de Europa a Colombia las cosas llegaban rapidísimo. Lo que no llegaba rapidísimo era un simple tramo de Honda a Bogotá.
20 años más tarde, hacia 1880, vino un comisionado de comercio estadounidense enviado por el presidente de Estados Unidos, Chester A. Arthur. Él vino a Colombia, según él nos cuenta, para establecer relaciones comerciales y políticas más cercanas con nuestros vecinos hispanoamericanos. Pues este señor, Chester A. Arthur Curtis, ¿no? y William Elroy Curtis, que es este ingeniero que es enviado por el presidente de Estados Unidos, Chester A. Arthur. Curtis describe la manera como se transportaban a Bogotá los implementos agrícolas, los carruajes y otros vehículos de pasajeros. Él dice, todos estos artículos son importados de Estados Unidos o de Inglaterra, pero son llevados a Honda en barcos de vapor, empacados en pequeñas secciones y luego acarreados por las montañas pieza por pieza, pieza por pieza. Escribe Curtis, un peón lleva una rueda, otro lleva un eje, otro lleva una pértiga de acoplaje, un tercero lleva las tuercas, un cuarto lleva los tornillos y así todo se va empacando en pequeñas cajitas que se cargan al lomo de mula. Y la parte superior del vehículo o el cuerpo del vehículo se va desarmando a la igual manera y se empaca por secciones. Dice este ingeniero, es posible que un hombre tarde un mes en transportar una rueda de vagón desde Honda hasta la planicie de Bogotá, puesto que su método es cargarla 50 pasos, 100 pasos, descanso unos minutos, vuelvo y sigo, recorro otros pasos, doy otros pasitos más, vuelvo y recorro, llegando a recorrer solamente 2 millas por día. Realmente es increíble la forma en que llegaban las cosas hacia finales del siglo XIX hacia la capital de Colombia. Otro visitante extranjero, otro turista que quiso venir a Colombia en 1889, describe además las terribles consecuencias económicas de esta primitiva red de transportes del país. Y dice, quizás el principal impedimento a la extensión del comercio en Colombia durante el año pasado fue la terrible condición en la que se encuentran las principales carreteras del país. Se ha permitido por negligencia que la carretera entre Honda y Bogotá, sin duda la más importante de Colombia, haya llegado a un estado en el cual es casi intransitable. El tiempo que se emplea en transportar bienes en esta corta distancia siempre es mayor del que toman de Europa en llegar a Honda. Sí, o sea, es increíble. Un tornillito que me empacan en Londres, me lo mandan en un barco, llega primero a Cartagena, al río Magdalena, me lo bajan en Honda en 2 meses, 3 meses ya está. Y de Honda a Bogotá, para que me traigan la cajita, se demora hasta medio año. No, o sea, es que no, es increíble, ¿no? Las cosas que pasan. William E. Curtis, ¿no? Este mismo ingeniero que estuvo de visita en Colombia en la década de los 60 del siglo XIX. Él describe el paisaje como un paisaje alternado entre profundos valles e impresionantes picos montañosos. Hay lugares donde Curtis escribe y dice, hay poco más que una trocha, ni siquiera lo suficientemente ancha en algunos sitios
para que cupieran 2 mulas. Y es tan tortuoso y lleno de precipicios el camino que resulta intransitable, excepto a lomo de animales, especialmente y ya entrenados y acostumbrados a estas tierras. Así pues, Curtis terminó admitiendo que todos estos inconvenientes y dificultades del viaje solamente son compensados por la belleza y lo cautivador del paisaje. Bueno, por ahí hay alguien que podrá decir, bueno, un pobre elogio, particularmente para oídos de hombres como don José Laureano Gómez, el padre Laureano Gómez, y todas las demás personas que viven en Colombia y que estaban impacientes para que en Colombia llegara la modernidad. Porque pues escuchar todo esto de que las cosas se demoran más en llegar de Honda a Bogotá que de Europa a Honda, pues uno dice, esto es un país salvaje, hombre, esto es arcaico, es primitivo, ¿no? Pues este es el país, ¿no? Es un país con estos problemas y estas complejidades. Es el país del siglo XIX en el que nace Laureano Gómez. Pero ¿cómo era la gente? ¿No? ¿Y cómo era el ambiente político que había en esta época? Esta época, mediados del siglo XIX, se conoce como la Colombia en la época de la regeneración, ¿no? El Partido Liberal había llegado al poder más o menos desde 1860 y pues los dirigentes colombianos estaban desesperados por lograr una capacidad donde se pudiera lograr en este país orden y progreso. En Colombia no había orden, no había progreso. Se había impuesto a la nación una constitución, la Constitución de Río Negro, de 1863, una constitución notable por el extremo federalismo y por la debilidad que tenía en el gobierno central. Eso había hecho que Colombia pues, se sumiera en un letargo interrumpido únicamente por los enfrentamientos esporádicos que generalmente se venían dando, casi todos de naturaleza partidista, ¿no? Uno de los cuales sí creció tanto que se llegó a convertir en una revolución a gran escala. Hacia el año de 1876 se da en Colombia lo que se conoce como la Revolución Conservadora, unos soldados rebeldes que marchan con imágenes de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y del Papa reinante en esa época, el Papa Pío IX, el Papa Pío IX, y con estandartes que van proclamando que la lucha que tienen en 1876 en Colombia es una lucha en nombre de Dios. Esa lucha es apoyada por los miembros de la comunidad eclesiástica, ¿no? Quienes apoyan abiertamente la sublevación. Y esta es una de las causas de esa legislación liberal que promovía la educación laica. Los miembros de la élite colombiana pues eran también sinceros en sus creencias políticas. Los liberales verdaderamente enfatizaban la descentralización del poder del Estado, la descentralización de la economía, también hacían un énfasis en la libertad personal, mientras que las personas que simpatizaban con el Partido Conservador pues defendían las prerrogativas de la Iglesia Católica y además pues se oponían a la secularización y al debilitamiento
de las jerarquías sociales. De todos modos, no obstante, pues este debate en Colombia entre liberales y conservadores era un debate artificioso, ¿no? Poseía cierta artificialidad, puesto que si bien los miembros de los bandos opuestos estaban luchando todos ellos por el control del Estado, derramando la sangre, ¿no? Malgastando los escasos recursos económicos que tenían, pues todos estos lo hacían dentro de un contexto social, ¿no? Que no había cambiado prácticamente nada en Colombia desde la época de la colonia, ¿no? O sea, prácticamente liberales y conservadores eran más de lo mismo, sino que de diferente color, unos azules y los otros rojos. Y es que en Colombia, en el siglo XIX, no había clase media, al menos una clase media emergente no había. Eso sí sucedía en Europa. En Europa estaba en estos momentos ascendiendo, surgiendo una clase media, en donde los triunfantes revolucionarios burgueses, ¿no?, estaban obligando a los antiguos regímenes a liberarlos de las restricciones feudales y precisamente a concederles a los burgueses una voz en el gobierno. Ese proceso de diversificación social sí había nacido en la revolución comercial a la que Europa debía precisamente su dominio mundial. Pero eso no había tenido todavía lugar en Colombia. Eso había pasado en Europa, pero en Colombia eso no había sucedido. No, el debate político era una conversación entre caballeros, ¿no? Ese era el debate que se daba, ¿no? Y la controversia sobre los principios liberales, los principios conservadores, era más bien un asunto interno de las élites. Venían los dirigentes tradicionales, ¿no?, de la sociedad, y cada uno pues luchaba y conversábamos por imponer nuestras ideas, nuestros ideales. Bueno, y que a la cabeza marchen los ejércitos de la chusma, los ejércitos de los campesinos, ¿no? Que quienes eran los que encabezaban esos ejércitos, pues sus cabecillas, sus dirigentes, eran ante todo clientes de los primeros, de los burgueses, ¿no? Y en segundo lugar, pues ahí sí, eran compañeros de ideología. No, pero aquí lo que primaba era el clientelismo, no que se compartiera de verdad, de corazón, la ideología, ¿no? Esta forma de pensar, ¿no? Sinceramente. No. Eran redes de clientelismo lo que había en Colombia. Y entonces, pues, no, bajo estas circunstancias, ¿no?, pues nosotros no debemos sorprendernos de que en 1888 los liberales colombianos no hubieran tenido el éxito que se habían tenido los liberales, sus contrapartes en Europa y en otras partes del mundo. El movimiento liberal en Colombia, pues, aparecía como un movimiento gravemente debilitado, y estaba debilitado era por la ausencia de una clase media independiente. Se había debilitado también porque sus programas eran obstaculizados constantemente por el Partido Conservador. El Partido Conservador de Colombia, que para esta época aparecía como un partido conservador coherente, un partido conservador agresivo, un partido conservador que gozaba de un gran apoyo considerable dentro del campesinado colombiano. Entonces los conservadores pues habían tenido la astucia, habían sido astutos en volver al poder, ¿no?, alardeando en contra del federalismo y de los liberales, ¿no?, de que el federalismo, ¿no?, alardeando de que el federalismo de los liberales había sumido el país, pues precisamente en un letargo, ¿no?, en una época arcaica y primitiva, donde pues la modernidad aquí no llegaba.
Así pues que la Constitución de 1863, cuando fue aprobada, ¿no? Esa Constitución fue la que arrebató también al partido de gobierno el apoyo de varios e importantes departamentos de Colombia. O sea, ya el país nació, en vez de crecer en apoyos, nació ausente de apoyos. Los liberales verdaderamente pues habían tenido un fracaso dentro de la economía. En estos 100 años, más o menos, que habían pasado desde la independencia, ¿no? Menos de 100 años, había sido precisamente un artículo de fe entre los liberales del mundo occidental, el libre intercambio, a través de la baja de aranceles, ¿no? Y de otras limitaciones artificiales. Todo esto pues fortalecería el comercio, pero una nación como Colombia, ¿no? dentro de este esquema de la economía liberal, pues ¿cómo debía actuar? Colombia debía actuar como una nación que en base a sus ventajas naturales debería suministrar productos para el comercio mundial, productos como el tabaco, productos como la quina, productos como el café, todo esto insertados dentro de un mercado mundial. Y así Colombia pues aseguraba su posición en la red de este comercio, de este tráfico mundial. Claro, en teoría uno dice, bueno, suena interesante. El problema es que en la práctica esto no se dio. Colombia, por ejemplo, lamentablemente no fue capaz nunca de aprovechar todas las condiciones favorables que tuvo a lo largo de los años para poder insertarse dentro del mercado mundial. Por ejemplo, durante la década de los 1870, las exportaciones de café, aunque sí habían aumentado, lo habían hecho a un ritmo demasiado lento. En 1880, por ejemplo, los precios del tabaco y de la quina cada vez estaban más bajos, estaban cayendo. Y entonces, ¿qué era lo que esto generaba? Esto generaba y hacía que existiera una grave escasez del capital, de la inversión, debido a que las leyes precisamente autorizaban la exportación de lingotes de oro. Entonces había una adherencia a ese patrón oro y esto sumado a una ausencia de un sistema bancario nacional, pues realmente lo que hacía era que Colombia fuera un caos en materia económica. No iba a progresar, no iba para ningún lado. No había futuro posible con estas circunstancias. Entonces, todo esto lo único que hacía era confrontar, ¿no?, a los líderes, a la élite económica, porque pues era fracaso tras fracaso. Los programas políticos fracasaban, los programas económicos fracasaban, los programas sociales del liberalismo fracasaban. Todos los miembros influyentes de la élite colombiana, ¿no?, que se preparaban siempre para emprender unas drásticas reestructuraciones del Estado, constantemente fracasaban. Pero toda esta tarea de fracasos es lo que en Colombia se conoce como la era de la regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración es ese emprendimiento, ¿no?, que lleva precisamente a regenerar el país. Si el país está sumido en un fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, ¿no?, la época de la regeneración pues debe ser que ya está a punto de llegar. ¿Quiénes asumen las riendas de la regeneración? Va a ser un político, va a ser el político liberal Rafael Núñez, que es elegido presidente en 1880. Entonces Núñez, él se había dedicado durante una buena parte de su vida a la actividad política durante cerca de 30 años. Él se había desempeñado inicialmente en los gabinetes de los presidentes conservadores en la década de los años 50, ¿no? Pero después habían llegado los liberales al poder tras la guerra civil del año 1860 y Núñez había salido de Colombia, ¿no?, para actuar como un representante comercial en los Estados Unidos de Colombia. Más tarde él también había actuado como
representante comercial en el Havre y en Liverpool, en Inglaterra. Así pues que él había pasado 11 años en el extranjero meditando sobre la política nacional de Colombia, y además se mantenía visiblemente en Colombia porque él publicaba constantemente ensayos en los principales diarios colombianos, entonces así se mantenía activamente, políticamente activo, y pues su nombre era escuchado por los ciudadanos colombianos, ¿no? Rafael Núñez, entonces la gente oía, a ver, este señor escribe bueno. Él decide regresar en 1874 a Colombia, 1874, que es las vísperas de otra guerra civil, ¿no? Colombia se la pasaba de guerra civil en guerra civil en guerra civil, y él decide regresar en vísperas de esa guerra civil a la asolada Colombia. Él tenía un objetivo principal en sus escritos, y era que él quería mostrar que el progreso económico y que el mayor control estatal sí estaban inextricablemente ligados, y que esto había que ponerlo en práctica en Colombia. Así pues, para 1878, Rafael Núñez había dirigido o dirige una facción liberal reformista que se va a conocer como los independientes. Esa facción liberal reformista hace que en ese año, en 1878, él, Rafael Núñez, pronuncie un discurso en el que él va a advertir. Él dice: hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema, o hacemos una regeneración administrativa fundamental, o lo que se viene en Colombia es la catástrofe. En conceptos de Núñez, pues, la disolución en Colombia, que Colombia se disoluya, va a ser una opción real, va a ser una opción latente, y realmente Rafael Núñez va a tener la razón, va a ser una especie de presagio, porque aquí en 1878, todavía tal vez casi nadie lo piense, pero Colombia se va a disolucionar, se va a romper, se va a fraccionar, y ya dentro de unos 20, unos 30 años, el departamento de Panamá se va a separar de Colombia. Decía Rafael Núñez en 1878, en vez de la gran frontera nacional, nosotros tenemos muchas fronteras locales. En vez de un ejército, tenemos 9 ejércitos por los 9 departamentos. Y cada 2 años, con motivo de las elecciones, se habla de proyectos de campaña de un estado contra otro estado y otros estados, o de varios estados contra la autoridad del gobierno central en general. Esto lo está diciendo Rafael Núñez en 1878, pues verdaderamente tenía razón. Núñez fue elegido presidente inicialmente para un periodo de 2 años en 1880. Él emprende un programa que 8 años después habría de fortalecer al gobierno central, precisamente a expensas de los departamentos, que van a pasar a un segundo plano. Él va a renovar y a reforzar precisamente los vínculos entre la Iglesia y el Estado, y va a abandonar las políticas extremas del laissez-faire, ¿no? Como esas políticas donde como que se quería dejar un poco de lado, o el desprecio, ¿no? Esa obstaculización de políticas progresistas que pudieran traer la modernización al país, ¿no? Entonces, pues, a estos independientes liberales, pues, de Núñez, se le van a unir los conservadores llamados moderados, ¿no? Y estas dos facciones, los conservadores moderados y los liberales independentistas, van a proclamar el Partido Nacionalista en 1888. Entonces, para 1888 vamos a encontrarnos con 3 partidos políticos en Colombia. Por una parte, el Partido Liberal,
por otra parte el Partido Conservador y por otra parte el Partido Nacionalista. Recordemos, los liberales van a estar divididos entre los liberales, digamos, clásicos y la facción de Núñez, que van a ser los liberales independentistas, e igualmente los conservadores pues se van a dividir, por una parte los moderados y pues por otra parte estos que se van a ir por el lado del nuevo partido, el Partido Nacionalista. Este movimiento de Rafael Núñez hacia la derecha, porque va a tender más este Partido Nacionalista hacia el conservadurismo, lo que refleja a la vez en él es una metamorfosis personal, porque pues Núñez, ¿no?, lo hemos escuchado, fue un político liberal que después dice, bueno, yo soy liberal, inclinado hacia la derecha, ¿no?, con apoyos del Partido Conservador, es decir, un nacionalista, ¿no?, y es ese giro, ¿no?, que da el conservatismo, que se fue dando además en todos los países occidentales a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, un poco es estas fuerzas las que explican ese cambio, ¿no?, que da un poco el temor de las élites de que en la democracia, ¿no?, de que no se pueda controlar la chusma, o que la chusma no lleve a un descontrol total del gobierno, un poco lo que decía John Stuart Mill, ¿no?, durante la década de los 70, de cómo las masas deberían ser pues refrenadas mediante ciertos recursos, como el de darle un mayor peso al voto, por ejemplo, de las clases adineradas, eso lo decía Stuart Mill, pero pues en Colombia, desde luego, este debate pues ni siquiera se dio, porque pues Colombia no tenía un proletariado agresivo, precisamente en la época en que Stuart Mill invocaba estos límites, pero para la democracia en Inglaterra. Así pues es que este camino, ¿no?, le va a ser mucho más fácil para hombres como Rafael Núñez, que ellos puedan entrar precisamente en un terreno común por los conservadores, quienes siempre pues han desconfiado un poco de la democracia. Entonces pues estos liberales, ¿no?, occidentales pues hayan bastante motivos, ¿no?, como para tener este giro hacia la derecha, ¿no?, y nos vamos en este complejo ideológico que hoy conocemos como el positivismo, ¿no?, que el historiador Charles Hall ha explicado, ¿no?, que los liberales latinoamericanos encontraron un gran consuelo en las enseñanzas de Augusto Comte, según las cuales la humanidad inexorablemente avanza hacia una era de bienestar generalizado y que va a ser caracterizada por un manejo racional, además científico, de la política y de la sociedad. Esto bien sea a través de acuerdos institucionales o también mediante la imposición de una dictadura benévola, ¿no?, que los dirigentes progresistas pues siempre estaban seguros. Colombia pueda venir la categoría con la que hemos iniciado estos videos, que va a ser la modernización. La modernización. Así pues que la Constitución de 1886 se va a convertir en una realidad durante el segundo periodo de Núñez como presidente, en donde los miembros del ala izquierda del partido, ¿no?, los radicales, ¿no?, se van a sublevar contra el gobierno nacional a comienzos del año de 1885, ¿no?, poco después de haberse posesionado el presidente Núñez, y pues esta gente está muy enojada porque consideran que Núñez los ha traicionado. Es una traición lo que ha hecho Núñez, puesto que además él ha dado los más altos cargos del gobierno a los políticos conservadores, entonces se da esta sublevación. Sin embargo, la sublevación fue aplastada fuertemente por el presidente Rafael Núñez, quien no la dejó progresar, y en diciembre de aquel mismo año, Rafael Núñez va a anunciar que la Constitución Liberal de Río Negro ha dejado
realmente de existir, porque pronto el pueblo, lo dice Rafael Núñez, se dará una nueva constitución, y además agregó, esta constitución, la de 1886, va a satisfacer las verdaderas necesidades y va a reflejar las inclinaciones de la gran mayoría del pueblo colombiano. Entonces, esta constitución redactada por la Asamblea Constituyente de Rafael Núñez fue presentada a la nación, a Colombia, más o menos hacia mediados de 1886. ¿Y qué es lo que va a reflejar esta constitución, a diferencia de la de Río Negro de 1863? ¿No? Pues va a reflejar un giro estatista, ¿no? Y un giro conservador característico de fines del siglo XIX. Más o menos dentro del pensamiento político latinoamericano, esto se estaba dando no solo en Colombia, sino en varios países. Esta constitución de 1886 va a fortalecer al gobierno central, especialmente en las funciones presidenciales, ¿no? Entonces, muchos de los cargos que anteriormente se habían dado por elección, ahora se convierten en cargos por designación, ¿no? Designación presidencial, y se van a introducir también nuevas restricciones al derecho al voto y a la libertad de expresión, restricciones. Otro punto fuerte de la Constitución de 1886 va a ser la especial importancia y el renovado énfasis que se le va a dar a la Iglesia Católica como una de las principales instituciones del gobierno, ¿no? Aunque personalmente, o sea, Rafael Núñez, personalmente, él pues se llamaba católico, pero él verdaderamente no era un católico fervoroso, él no era un católico creyente verdaderamente en Dios, que viviera su fe católica. Verdaderamente Núñez era un católico nominal, era un escéptico, ¿no? Sin embargo, Núñez ve que esta unión entre la Iglesia y el Estado le va a traer pues grandes ventajas, entonces por eso se da esta unión en la Constitución de 1886. Si te gustó este video, dale like, comparte, dale a la campana y suscríbete. Nos encontramos en una próxima lección de historia. Que estén muy bien. Chao.